El pasado 27 de enero de este año, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea publicaba una sentencia conocida de la mayoría de la gente que daba al traste con todo el sistema planteado en la anterior ley 12/2012, que contenía toda la regulación de lo que es la obligación de declarar los bienes en el extranjero, el famoso modelo 720. Concretamente, consideraba que todo este engranaje legal era contrario al derecho de la Unión. ¿Cuáles son las consecuencias de esta sentencia? Esencialmente lo que ocurre es que todo el régimen sancionador previsto en ese sistema de normas pues se anula. ¿Y cuáles son estas consecuencias? ¿Cuáles son estas sanciones? Bueno, pues las sanciones eran fundamentalmente: se establecía una sanción del 150% para las cuotas descubiertas por bienes en el extranjero que no hubieran sido declaradas, es decir, se calculaba la cuota y se le imponía una sanción del 150%, que se combinaba y se acumulaba con una multa fija por dato omitido, que hacía que las proporciones de las sanciones por aquellos contribuyentes que habían optado por no declarar sus bienes en el extranjero y que habían de alguna manera sido descubiertos por la agencia tributaria, pues daba unos resultados verdaderamente desproporcionados, en palabras del propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bien, además de estas dos sanciones que quedan anuladas con la sentencia, había un tercer elemento que queda también, digamos, condicionado por esta sentencia, que era el hecho de que cualquier descubrimiento, cualquier afloramiento patrimonial que la administración descubriera sin haber sido previamente declarado en tiempo y forma por el contribuyente en el modelo 720 de bienes en el extranjero, pues se consideraba un incremento no justificado de patrimonio y el contribuyente no tenía ninguna opción para oponerse a esa calificación, que además se aplicaba al último ejercicio no prescrito, de forma que generaba la peor consecuencia posible en cuanto a los intereses de demora. Decía que el contribuyente no tenía ningún elemento de oposición a esa consideración de incremento no justificado de patrimonio, salvo que pudiera demostrar que en la obtención de esos bienes, de ese patrimonio, se había liquidado correctamente el impuesto correspondiente. Por lo tanto, no cabía alegar que el momento en que se había generado ese patrimonio en el extranjero era relativo a un ejercicio que estuviera prescrito. Ante este panorama, las consecuencias, lo que los contribuyentes están ahora manejando es que la mayoría de ellos, afectados por la norma, los que están afectados por la norma, pues se quedan en una situación que no saben muy bien cómo actuar. Lo primero que habría que decir es que el gobierno ya está intentando modificar y está intentando adaptar la legislación a esta sentencia, y concretamente ya hay un intento de reforma introduciendo una enmienda en una ley que ya estaba en el Senado para la reforma de ciertos aspectos del impuesto de sociedades, concretamente relativos a las asimetrías híbridas que nada tienen que ver con este tema del 720, y ahí lo que están es introduciendo una reforma respecto de la sanción prevista para la no presentación en tiempo y forma del 720. Las sanciones monstruosas que había antes desaparecen y ahora parece que lo que va a haber es una sanción, pues, por la misma que hay para la omisión del deber de presentar cualquier tipo de declaración informativa, como podría ser el 347 o algo de esto. Con lo cual, lo más probable es que las sanciones sean entre 150 o 250 euros como mucho. Pero aprovecho esto para decir que muchos contribuyentes entienden, o muchas personas consideran que ya no es necesario, que ya no existe la obligación de hacer la declaración, y eso no es cierto. La obligación persiste, hay que hacerla. Dentro de unos días empieza el mes de marzo, y recordar que el plazo para hacerla termina el 31 de marzo, y los contribuyentes residentes en España siguen estando obligados a declarar esos bienes, los bienes que tengan en el extranjero, en las mismas condiciones que había antes. Si bien lo que no lleva aparejado el actual régimen, el actual sistema, son las sanciones que antes estaban previstas y que ahora ya no lo están. Ante esto,
lo primero que deberíamos tener en cuenta es que cada contribuyente debe analizar su situación personal, porque no hay una situación igual para todo el mundo. Habrá contribuyentes que, habiendo sido descubiertos sin haber cumplido la obligación, han sido regularizados por la administración y ya han sido sancionados, y de este grupo pues habrá quien se habrá opuesto a las sanciones y estarán pendientes de que ya haya una resolución de los tribunales económicos administrativos o incluso de los tribunales superiores de justicia. Bien, en este caso, para estos parece que la situación es esperanzadora, casi iba a decir óptima, porque se supone que tanto el Tribunal Económico Administrativo Central como el Tribunal Supremo pues van a resolver que estas sanciones ya no deben funcionar. Habrá otros contribuyentes que hayan decidido no recurrir y se hayan simplemente allanado a las posiciones de la agencia tributaria, y estos contribuyentes pues tendrán que estudiar su situación y ver si pueden ir por la vía de la nulidad o vía de la responsabilidad patrimonial del Estado, ¿vale? Y habrá algunos que, sin haber sido descubiertos, sin haber sido regularizados por la administración, estén en la irregularidad de tener bienes en el extranjero y no haberlos declarado en tiempo y forma. Y a lo mejor estos contribuyentes creen que ya no tienen ningún problema, o ya ha pasado toda la cuestión que les preocupaba al haber desaparecido, haberse anulado el régimen sancionador del 720. Bueno, la realidad es que hay una novedad importante. A aquel que se le descubran bienes en el extranjero que no hubieran sido declarados en el modelo 720 en tiempo y forma, deben saber que todavía se les va a considerar que eso que la administración descubre, que aflora, ese patrimonio que aflora mediante la comprobación administrativa, va a seguir siendo considerado un incremento no justificado de patrimonio, ¿vale? Por lo tanto, cuidado. Vamos a seguir teniendo un incremento no justificado de patrimonio que va a poder seguir siendo regularizado en las condiciones normales de cualquier incremento justificado, no justificado de patrimonio, en las condiciones normales, decía, sin tener los tipos agravados de sanción ni nada de lo que había antes, pero cuidado, porque hay sanciones y sanciones graves. ¿Cuál es la diferencia que surge con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Pues la diferencia fundamental es que el contribuyente va a poder demostrarle a la administración que cuando él obtuvo ese patrimonio, adquirió esos activos que tiene en el extranjero, lo hizo en algún ejercicio que de alguna manera ya ha prescrito respecto de la posibilidad de que la administración compruebe y regularice tal ejercicio. Pero el deber de probar, la carga de la prueba, va a residir en el contribuyente. Por lo tanto, aquellos contribuyentes que, teniendo bienes en el extranjero, no los hubieran declarado, que tengan muy claro que si no pueden acreditar la prescripción, ¿vale?, si no pueden demostrarla, van a tener un problema. Quizá no tan grave como antes, pero desde luego muy grave. Bien, por lo tanto, primera cuestión, la prueba es carga del contribuyente. Debe el contribuyente demostrar que la prescripción se ha producido, lo cual no siempre es fácil. Me atrevería a decir que muchas veces es imposible, con lo cual tener mucho cuidado con esto. Segunda cuestión a tener en cuenta, que la prescripción en el ámbito tributario, en la Ley General Tributaria, es del todo el mundo conocido, que se refiere a un periodo de 4 años, con lo cual muchos contribuyentes con saldos, por ejemplo, en cuentas bancarias o en inmuebles o cosas así en el extranjero, cuentan, para saber si ha prescrito el derecho de la administración a regularizar, cuentan 4 años y en muchos casos será correcto la forma de hacerlo. Pero hay que tener en cuenta que en los delitos fiscales, que recordemos son defraudaciones superiores, por concepto y ejercicio, superiores a 120.000 euros, ¿vale? Cuando hay una defraudación superior a 120.000 euros, el delito fiscal prescribe a los 5 años, no a los 4. Y más aún, si bien hace falta el elemento culpabilidad, y no es lo mismo una regularización administrativa que se puede entender por el simple hecho de que exista la obligación de pagar, y en el delito fiscal necesita haber este otro elemento
de culpabilidad, de dolo, ¿no?, en la defraudación, pero cuando supera los 120.000 euros tenemos 5 años. Y cuando el tipo es agravado, es decir, supera los 600.000 euros, los años de prescripción se alargan hasta 10. Por lo tanto, mucho cuidado, porque a lo mejor alguien considera que ya puede demostrar que el derecho de administración ha prescrito, a regularizar, ha prescrito, y resulta que todavía le quedan bastantes años para que eso suceda. Por lo tanto, la conclusión fundamental es: aquel que se vea afectado por este engranaje legal del 720 y por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que debe es analizar personalmente, personalizar el estudio de su situación e intentar sacar unas consecuencias lo más ad hoc posible. Soy Fernando Sobrino de OnTax Legal y esto es todo. Muchas gracias.